Bienvenidos a este video de mecánica de los suelos, donde vamos a ver este ejercicio resuelto, que les voy a dejar el link en la descripción del video y también va a estar en el aula virtual para aquellos que son alumnos de la facultad. Bien, este es un ejercicio simple, pero que incluye todo. Tenemos de un lado del muro dos suelos, y un suelo 1 que está por encima de la napa freática, un suelo 2 que está sumergido por debajo de esta napa freática, y del lado izquierdo del muro, ¿sí?, tenemos un suelo que no se encuentra sumergido, está en estado de humedad natural debido a un buen drenaje en este sector. ¿Sí? Voy a acá en este sector. Bien. Tenemos en este ejercicio los datos de los suelos, ¿sí?, de las propiedades del suelo, y acá abajo estamos calculando el coeficiente de empuje activo de Rankine para el suelo 1, para el suelo 2, y además para el suelo 2 estamos calculando el coeficiente de empuje pasivo de Rankine, ¿sí?, debido a que del lado izquierdo del muro, de este lado, vamos a tener una resistencia pasiva. Calculamos también los pesos sumergidos, ¿sí?, naturales, y en base a eso planteamos cómo nos van a quedar los diagramas de tensiones horizontales. ¿Sí? Vamos a hacer un zoom. De este lado podemos ver, del lado derecho, que vamos a tener el efecto de la cohesión, ¿sí?, de este lado. También vamos a tener el efecto del peso del suelo, ¿sí?, del peso del suelo 1, tanto en el primer estrato como en el segundo. En el segundo va a estar afectado por el coeficiente de empuje activo del suelo 2, ¿sí? Luego la cohesión del suelo 2, el empuje por el peso del suelo 2, ¿sí?, sumergido porque está bajo de la napa freática. Luego tenemos el empuje del agua, ¿sí?, que empuja por 1, así que no está multiplicado por ningún coeficiente. Y luego tenemos la sobrecarga que está en la parte superior del muro. Del otro lado vamos a tener la resistencia pasiva de este suelo, ¿sí?, que va a ser 2 veces la cohesión por la raíz de K pasivo, ¿sí?, más el gamma natural por la altura 3 por K pasivo. Y si sumamos acá como corresponde, ¿sí?, las cohesiones acá en la zona activa que van a empujar el muro van a contribuir a la resistencia del muro, por lo tanto van a restar al resto de todos los empujes, ¿sí? Acá está restando, el resto se suman y tenemos este diagrama resultante. De este lado tenemos un diagrama resultante de estas características, ¿sí? Volviendo a la resolución del ejercicio, acá vamos calculando nivel a nivel cuáles son las tensiones para luego poder graficar este diagrama en rojo, ¿sí? Ahí vemos que los valores coinciden con los que están en violeta. Y lo mismo vamos a hacer para la zona del lado izquierdo, ¿sí? Con eso vamos a formar nuestro diagrama. Acá vamos a ver también que yo tengo unos cálculos auxiliares que son de esto, ¿sí?, que esto es para poder sacar la altura en la que va a estar la resultante de nuestro diagrama, ¿sí? Este diagrama va a tener un centro, ¿sí?, un centro de masa, que va a ser el baricentro del área del diagrama. ¿Ok? Para ello lo que hago es partir el diagrama en varias partes, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, en figuras geométricas regulares, ¿sí? Y lo que hago es calcular la base de cada uno, la altura, ¿sí?, la distancia al baricentro con respecto a este eje X en la base del diagrama, ¿sí? Y por último, el empuje va a ser igual al área, o sea, va a ser B por H dividido 2 si es un triángulo y B por H si es un rectángulo, ¿sí? Esos van a ser los empujes. Como vemos, la primera parte del diagrama, que va hacia el lado negativo debido a la cohesión en este lado, va a tener un empuje negativo, ¿sí?, y el resto va a tener positivo. En base a eso, vamos a ver si para sacar el empuje total vamos a considerar con o sin grieta, ¿sí? Sin grieta es que vamos a tomar todo el diagrama completo.
¿sí? Por lo tanto, va a haber una zona de la parte negativa que se va a cancelar con la parte positiva y nos va a quedar un pedazo como el amarillo, ¿sí?, de este diagrama, que va a tener un cierto empuje y una cierta distancia desde la base hacia la resultante del empuje. Y con grieta sería que consideramos que se forman grietas en el suelo, ¿sí? Y el empuje, la parte negativa del diagrama no nos va a colaborar con la resistencia. Por lo tanto, el empuje va a ser el área de toda la parte inferior desde donde se hace cero el diagrama, o sea, toda esta parte azul, ¿sí? Para calcular, entonces, el empuje activo, ¿sí?, vamos a tener que calcular el área del diagrama, por lo tanto lo que vamos a tener que hacer es sumar las áreas, ¿sí? En el caso de que calculemos sin considerar que se formen grietas, vamos a calcular la suma de todas las áreas que calculamos para cada figura. Y en el caso de que consideremos que sí se forma la grieta, vamos a tener que calcular de las tres áreas inferiores, la A2, A3 y A4, ya que el área 1 es negativa, ¿sí? Y para calcular la altura a la que está aplicada el empuje, acá vieron que calculamos las alturas respecto al baricentro de cada figura. Para calcular la distancia al empuje total, lo que tenemos que hacer es plantear momento estático con respecto al eje X del empuje total por la distancia al empuje total. Va a ser igual a la sumatoria de los empujes parciales, o sea, de las áreas parciales, por las distancias al baricentro parciales. Y entonces el momento de cada área va a ser, el momento estático de cada área va a ser el área por la distancia al baricentro, ¿sí? Y de acuerdo si estamos tomando este diagrama o este diagrama, es como vamos a sumar. Por lo tanto, para hallar la distancia al empuje, lo único que tenemos que hacer es hacer la sumatoria de los momentos estáticos de cada área dividido el empuje total. Acá está mal, empuje total. Lo mismo vamos a hacer para el empuje pasivo. Por lo tanto, acá en el PDF podemos ver paso a paso cómo se calculan los empujes para cada una de las partes geométricas, ¿sí?, cuáles son las distancias y cómo se calcula el empuje sin grieta, ¿sí?, que tomaríamos todas las áreas con sus respectivos signos y despejaríamos la distancia total al empuje total, y el empuje con grieta, que solo tomaríamos el área de las últimas tres figuras geométricas, ¿sí? Por último, en este ejercicio calculamos todo lo que sea empuje pasivo, que se procede de la misma forma, para finalizar con los factores de seguridad, ¿sí?, considerando que la base de este muro es 1 metro, el ancho del muro se adopta de 20 centímetros, ¿sí?, y 30 centímetros la parte de la base. Consideramos los pesos actuantes, ¿sí?, tanto del muro, peso del muro, peso del lado derecho, peso del suelo del lado izquierdo. Calculamos el peso del hormigón y tenemos los empujes actuantes, tanto el pasivo a la izquierda como el activo a la derecha sin grieta o el activo a la derecha con grieta. Entonces podemos calcular el factor de seguridad al vuelco, que va a ser igual al peso del suelo por la distancia al brazo de palanca al suelo, de tanto del lado izquierdo como del lado derecho, el peso del muro, el empuje pasivo van a ser los que estabilizan y el empuje activo va a ser el que desestabiliza. Por lo tanto, sin grieta o con grieta va a cambiar el empuje activo, ¿sí? Vemos que si consideramos la grieta, que se forma una grieta, nos queda de 1,40, un poquito menor que sin considerar las grietas. Esto todo tomando el momento de vuelco con respecto al punto O, ¿sí?, acá en la base del muro. Y el factor de seguridad al deslizamiento tenemos que va a ser los pesos de los muros por la tangente del ángulo de fricción de a donde se apoya el suelo, que en este caso el muro se está apoyando en el suelo 2, ¿sí?,
está reducido a 2/3 porque es el ángulo, es la fricción del suelo contra el hormigón, ¿sí? Nos dice que entonces hay que reducirlo a 2/3, más la cohesión por el ancho de la base, ¿sí? Que era de 1 metro, supusimos más el empuje pasivo van a ser las fuerzas estabilizantes. Y la desestabilizante va a ser el empuje activo, ¿sí? Pasivo, cohesión y fricción van a actuar como estabilizantes y el activo el desestabilizante. Y ahí tenemos los resultados de el factor de seguridad sin considerar la grieta y con grieta. Bueno, espero que les sirva este ejercicio, que lo pueden analizar y les dejo el link al PDF del ejercicio en la descripción del video. Espero que les haya gustado, no se olviden de darle like y suscribirse y compartir con aquellos que les pueda interesar. Nos vemos en el próximo.